Bueno, Aceptar muy buenas grabando aquí. noches a todos. Muchísimas gracias por Ya acompañarnos acepté. en estas secciones de charlas que tenemos para todos ustedes. Como siempre, gracias a la ayuda de cada uno de los colegas que forman parte del chat y muchísimas empresas que nos dan este grandioso apoyo a nuestra comunidad de Proyectar, que hoy somos más de 400, perdón, de 840 arquitectos de todo el país. En esta ocasión, el arquitecto Randall Campos, en representación de Eurotensiles, Eurotoldos, va a hablarnos sobre arquitectura textil, una nueva forma de construir. Por favor, si tenemos alguna consulta, realizarla en el momento que tengan la duda, levanten la mano, la escriben en el presente chat, y yo sé que Randall nos va a evacuar cualquier consulta. Como siempre, va a estar grabada y la difundimos en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Buenas noches a todos y como siempre, muchas gracias por su compañía. Gerardo. Sí, gracias, Tati. Muy buenas noches a todos. En realidad, muy contento de que la empresa Eurotoldos esté hoy con nosotros. Esa empresa es de un buen amigo ingeniero, eh, y en realidad me siento muy complacido de que estén. Agradecerle a Ronda Campos por su atención el día de hoy, y por enseñarnos un poquito más sobre esa nueva forma de construir. Gracias, Tatiana, gracias a todos ustedes. Igual manera, invitarlos a los que no pertenecen a Proyectar y son arquitectos para poder incorporarse a nuestro grupo. Ahí les vamos a poner en el chat, vamos a ponerle los datos para que se puedan llamarnos, comunicar con nosotros. Pero de todas maneras, muchas gracias por estar presentes. Randall, gracias, te dejo con tu espacio. Muchas gracias, don Gerardo. Muchas gracias, Tatiana, y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por la oportunidad. Bueno, como ustedes lo decían, mi nombre es Randall Campos, soy arquitecto. Me he desempeñado en el área de la arquitectura textil por rebote, diría yo, no tanto por formación, sino por experiencia, por trabajo. Desde mis inicios como estudiante empecé a trabajar con la empresa Eurotoldos y en el camino fui participando en simposios, congresos, seminarios, charlas y la verdad es que ha sido más un asunto de pasión. Desde el inicio es algo que realmente me cautivó, y entonces, bueno, estamos acá. Ustedes me confirman, por favor, si la presentación les está llegando bien para entonces continuar. Perfectamente. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Vamos a hablar de tensoestructuras. Es un sistema constructivo ligado a la arquitectura textil. Las tensoestructuras es un sistema constructivo que utiliza materiales flexibles y resistentes a la tracción. Esta es una definición muy general, pero que me agrada y continúa que son utilizadas principalmente con membranas y cables para crear cubiertas ligeras y eficaces. En la arquitectura textil, estas estructuras aprovechan las propiedades tensiles de los materiales, lo que permite crear formas orgánicas, ligeras y eficientes desde el punto de vista estructural. Hoy por hoy, muchos de los espacios destinados a usos lúdicos, de ocio, centros comerciales y deportivos y muchos otros más están mostrándose cubiertos de textiles que resultan atrayentes en su composición formal. Sobre todo, y lo vemos mucho en países desarrollados, en países emergentes como el nuestro, eh, siguen, siguen dando de qué hablar, pero hablando de estos programas de arquitectura, las universidades ya implementan cursos relacionados a esta tecnología y hoy por hoy yo no he visto en ninguna de las universidades todavía implementar cursos relacionados a esta área. Sí es muy dado que muchas universidades nos invitan a dar un poquito de charlas para que los estudiantes puedan incursionar un poquito en estos sistemas, pero falta un poquito de empuje todavía. A modo simple, la arquitectura textil es la que muestra una envoltura delimitadora del espacio cuya característica es la ligereza y respecto a la cual la estructura se encuentra subordinada y es tan solo soporte. En el transcurso de la presentación vamos a ir mostrando fotografías de proyectos, principalmente proyectos
fabricados y construidos en el país por la empresa Eurotoldos, con la cual he trabajado, como les decía, durante mucho tiempo, desde el año 94, y en la cual me formé en esta área. Entonces, vamos a irles haciendo una muestra de esos proyectos que se han venido construyendo a lo largo del tiempo. Vienen como en una línea de tiempo, vienen en un orden cronológico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a alguno de ellos, con todo gusto lo revisamos. Em, es importante en entender un poquito que durante la historia, a lo largo de la evolución del hombre, las cubiertas textiles se han utilizado, han sido muy, muy presentes en nuestra historia. Y podríamos decir que el uso de las membranas en la antigüedad son utilizadas en la construcción de cubiertas para dar respuesta a la necesidad del hombre de cobijo y protección en su vida. Grupos itinerantes conocidos como tribus nómadas requerían de sistemas arquitectónicos que se adaptasen a sus éxodos constantes. Otros ejemplos de estas construcciones son las tiendas de campaña en las guerras griegas, las guerras romanas, las tiendas de las cruzadas y otras elaboradas en pieles de animales como el bisonte, también las utilizadas en las tipis por los indios americanos. Finalmente, como ejemplo de cubiertas itinerantes, son las membranas elaboradas con textiles convencionales y utilizadas en las primeras carpas de circo modernas que permitieron estructuras de rápido montaje y transportación. No podemos continuar una charla de tensoestructuras si no mencionamos al arquitecto Frei Otto, un arquitecto, ingeniero, profesor y teórico alemán, nacido en el año 1925, pionero en la arquitectura textil y en las estructuras ligeras. Están viendo, nada más para confirmar, porque tengo doble pantalla, están viendo la imagen de la Exposición Universal de Montreal, las imágenes de esos. Sí, Randall, sí. Sí. Sí, gracias. Em, el enfoque principal del arquitecto Frei Otto se basaba en la creación de formas arquitectónicas que limitaban las estructuras naturales, inspirándose en organismos vivos como las telarañas, alas de insectos y burbujas de jabón. Uno de sus mayores aportes fue el desarrollo de tensoestructuras utilizando materiales como membranas y redes tensadas para crear cubiertas ligeras, flexibles y resistentes. Entre sus obras más destacadas se encuentran el pabellón alemán para la Exposición Universal de Montreal, que la vemos al lado izquierdo, y el Estadio Olímpico de Múnich, donde aplicó conceptos de estructuras mínimas y eficientes y eficiencia material. Frei Otto también fue un pionero en el uso de modelos físicos para simular el comportamiento de sus estructuras, una técnica que le permitió explorar formas complejas y orgánicas que la tecnología de la época no podía calcular fácilmente. Su trabajo no solo transformó la arquitectura textil, sino que también influyó en el campo de la biomimética, al demostrar cómo los principios naturales pueden eh, informar y mejorar el diseño humano. El campo de la biomimética hace referencia al proceso de observar y entender y aplicar soluciones procedentes de la naturaleza a problemas humanos, ¿verdad? En forma de principios biológicos, de biomateriales y de toda índole. En el año 2015, Frei Otto fue galardonado póstumamente en el premio Pritzker en reconocimiento a su visión única y sus contribuciones duraderas a la arquitectura. Podemos ver el Estadio Olímpico de Múnich. Es una de las primeras aplicaciones a gran escala de tensoestructuras. Está hecha a base de mallas de cables de acero recubierta con una membrana, em, digamos, bueno, plexiglas, que es una especie de acrílico, digamos, lo que hoy por hoy conoceríamos como un acrílico. Este sistema permite la entrada de luz, creando un ambiente luminoso y al mismo tiempo protegiendo a los espectadores de las inclemencias del tiempo. Construido en el año 1972. Para entrar un poquito en lo que sería el uso actual de las tensoestructuras y hablando ya un poquito más en nuestro entorno inmediato, las tensoestructuras hoy por hoy tienen una gran cantidad de aplicaciones de muy variados usos, incluyendo estadios deportivos, pabellones, centros de exposiciones, edificios comerciales y corporativos y espacios públicos. Son especialmente valoradas por su capacidad para cubrir grandes superficies sin necesidad de soportes intermedios,
lo que permite crear espacios amplios y diáfanos. También son populares en proyectos temporales o que requieren una rápida instalación y desmontaje. Estas fotografías que vemos acá son fotos que hemos recogido a lo largo del tiempo. Vemos algunas desde el año 94. Esa que vemos ahí que corresponde a esta fue un traspaso de poderes, si mal no recuerdo, del primer gobierno de Oscar Arias, me parece. Por ahí alguno me corrige si no corresponde, en el antiguo Estadio Nacional. Y estos son lo que hoy por hoy llamamos la típica montadura de caballos, son paraboloides hiperbólicos. eh, Unidos en cada una de sus vértices, formando una gran cubierta que daba protección al evento. Entonces, esta fue una de las primeras. Hubo otra por ahí anterior, pero fueron de las primeras que se construyeron en el país. Recién me estaba incorporando yo a trabajar con la empresa. En el 96, esta que vemos al lado fue la visita del expresidente Clinton de Estados Unidos y visitó el Braulio Carrillo, y en ese momento se instaló una cubierta itinerante para recibir el evento en este lugar. Y la del año 1999 a la derecha fue un proyecto Lincos que desarrolló Intel junto con el Tecnológico de Cartago para llevar Internet en aquel momento a zonas rurales dentro y fuera del país. Se em, fabricaron alrededor de 20 cubiertas de este tipo, que eran básicamente también paraboloides hiperbólicos, y se instalaban en zonas muy lejanas. Fue un proyecto muy, muy interesante, muy lindo en aquel momento. Eh, Muy bien. Vemos, por ejemplo, el uso de tensoestructuras también a nivel corporativo. En edificios corporativos se utilizan mucho porque nos crean jerarquía y nos dan un formalismo que es difícilmente logrado con otros sistemas constructivos. Este es el edificio Holcim, que alguno de ustedes lo debe conocer, del arquitecto Bruno Estaño. Este proyecto se construyó en el año 2004 y desde que fue coincidido se presentaron el diseño de las tensoestructuras, una para el edificio central del complejo corporativo y otra para dar sombra a los edificios hacia las fachadas más expuestas. Este es un proyecto construido en el año 2007. Vamos a hacer una, porque son bastantes proyectos, entonces vamos a ir pasando rápidamente. Este es un proyecto en Tamarindo Heights, que hoy por hoy sigue estando ahí, del arquitecto Avia Viram. Este fue un proyecto muy lindo, no quizá de la misma escala, pero fue muy, muy bonito trabajar con el arquitecto Oliver Schutt. El proyecto Vice Public, que entiendo que hoy por hoy ya no está funcionando en la municipalidad de Cartago. Fue un proyecto trabajado con la Embajada de Holanda y bueno, fue muy interesante. Creo que siguen estando ahí los contenedores, pero no está funcionando el sistema de bicicletas, me parece. No, no estoy completamente seguro, pero me parece que sí. Entre los usos, para continuar con esta línea de en qué se pueden utilizar las tensoestructuras, eh, vemos una vivienda desarrollada con una cubierta completamente de lona o de membrana. Tanto la cubierta principal como el cielo fue desarrollado en este material textil. Este es un proyecto experimental del arquitecto John Osborne en el cual pudimos participar y colaborarle. Hace muchos años tuvimos la experiencia de participar en un simposio en Uruguay de arquitectura textil, y en una de las ponencias hablaban cómo en países de Medio Oriente desarrollados desarrollaban viviendas con membranas textiles, y lo veíamos un poco lejano. Eh, Tuvimos la oportunidad de desarrollar este proyecto. Creo que la fecha no está bien, fue creo que más para acá, pero fue muy interesante. Es una cubierta, es una residencia de lujo en Playa Hermosa, y estamos hablando que son aproximadamente 300 metros cuadrados cubiertos con este material textil. Hoy por hoy sigue estando ahí, sigue funcionando bien. Después de varios años se hizo un cambio de material, pero sigue trabajando bastante bien. Entre los usos, hablamos, las tensoestructuras es muy, eh,
digamos, las vemos mucho, muy presentes en espacios deportivos, estadios, canchas, multiuso, gimnasios, recintos completamente cerrados. Esto que les estoy mostrando acá es una propuesta que hicimos hace unos años para el estadio, para la cubierta del estadio de Heredia. Finalmente, bueno, fuimos 3 empresas las que participamos. Finalmente, quien la está construyendo es otra empresa, pero nuestra participación fue esta, fue muy bien recibida. Y si bien es cierto, no la estamos haciendo, es por otras razones que no fue el diseño. El diseño fue muy bien recibido y entiendo que a lo mejor es muy parecido a lo que se está construyendo o lo que se está fabricando actualmente para el estadio. Este, Randall, sí. disculpa, nos consulta el arquitecto Leonardo Villalobos que cuál es la vida útil de una estructura tensil. Ok, a ver, la vida útil va a depender mucho del material textil que se utilice y el material textil se escoge en función a la proyección de esa vida útil o esa longevidad que queramos darle o en función también al presupuesto y también en función a las cargas que demanda el proyecto, porque ya vamos a ver un poquito lo relacionado a las cargas, a lo que son las reacciones, pero también va un poquito en función a eso, porque hay ciertos materiales que están preparados para resistir altas cargas de tensión y hay otros que no están fabricados para ese fin. Entonces va a estar en función a eso. Entonces, a partir de esas decisiones, podemos tener materiales que van a tener una garantía de 5, 10, 15, 20 y hay materiales de hasta 30 años de garantía, con una vida útil o una longevidad que puede duplicar su garantía. Entonces, un material que tiene 5 años de garantía puede durar 10, 15 años. Un material que tiene 10, 15 años de garantía puede durar 30, 40 años perfectamente. Y tienen un proceso em, de deterioro muy, muy extendido, muy largo, porque son materiales, son polímeros, ¿verdad? Es PVC, entonces su periodo de degradamiento es muy, muy extendido. Continuando con los usos actuales, por ejemplo, esta es una propuesta que hicimos en el año, vamos a ver, bueno, aquí me parece que no está el año, me parece que esto pudo haber sido en el año 2019, me parece. Es el Anfiteatro Natural del Museo de los Niños, es una propuesta que le hicimos casualmente al Museo de los Niños. Estamos hablando de una cubierta de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, dividida en dos secciones, una que cubre el anfiteatro y otra para el escenario. Esta cubierta estaba preparada para conciertos, la cubierta del escenario generaba un efecto acústico. Y los mástiles que vemos, los mástiles compuestos que vemos en los laterales son mástiles de aproximadamente 23 metros de largo, articulados en la base y equilibrados a través de cables y la misma membrana. Eh, Aquí, para no extendernos mucho en el uso y que no se sienta que estoy haciendo mucha publicidad, es un repaso rápido por algunos de los proyectos. No están todos los que hemos fabricado a lo largo del tiempo, pero bueno, es una reseña. Por ahí vamos a ver algunos otros más. Tenemos al lado izquierdo, por ejemplo, una visera para un área, para cubrir un área de terraza de McDonald's en un espacio, en un restaurante. Esto, lo interesante es que las tensoestructuras perfectamente se pueden aplicar a espacios mucho más pequeños, concentrados, a espacios también gigantes como los que vimos anteriormente, como un estadio o un anfiteatro. Seguimos con, por ejemplo, las cubiertas que hemos fabricado en Avenida Escazú, donde son pasos cubiertos con luces de aproximadamente 20 metros de un edificio al otro, donde no hay un solo elemento metálico de un lado a otro. Esta cubierta ha venido funcionando de forma maravillosa, por ejemplo, en este proyecto de Avenida Escazú, y que lo iniciamos con el arquitecto Marlo Trejos en sus inicios de Avenida Escazú, con la cubierta del ingreso a los cines IMAX. Eh, Ha sido muy eficiente para efectos de sus usuarios.
Estos sistemas, que hay alrededor de 6, 7 cubiertas a lo largo del proyecto, están fijadas con 3 puntos de anclaje nada más en cada uno de los edificios. Son fijaciones puntuales a través de placas metálicas fijadas a los edificios de manera estructural, y no hay, como les repito, un solo elemento metálico, no hay un solo clavador, no hay una sola viga. Es un paraboloide hiperbólico y bueno, ya algunas superan los 10 años de estar ahí. Al lado derecho en Alajuela para espacios públicos, esto es un parque. Tenemos uno en un edificio corporativo en Intel, tenemos en hotelería como es el Hotel Westin, Ofitec, que es un edificio en Huachipilín, Lagonía, que es un local comercial. En fin, hay una serie de usos que perfectamente podemos aplicar, que van desde lo residencial hasta lo corporativo y comercial. En el mundo tenemos en países principalmente desarrollados proyectos muy interesantes, y que los que andamos en esto, pues se nos hace la boca agua de ver la magnitud, la escala, la genialidad de estos profesionales, tanto en el diseño como en la fabricación. Esta es una obra de Anish Kapoor en Inglaterra, es una exposición. Y para que dimensionemos un poquito, en la fotografía al lado derecho, hacia abajo de la fotografía, podemos ver una persona y podemos dimensionar la escala humana que tiene esta exposición. Ese anillo que vemos suspendido al lado izquierdo está completamente suspendido y retenido por la membrana. El color de este material fue especialmente elaborado a solicitud del artista Anish Kapoor, y es una obra espectacular. Este, quise mostrar algunos usos de esta tecnología en el mundo, como para darnos una idea de la magnitud de lo que se puede desarrollar con estos sistemas de cubiertas. Este es el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, construido en el año 1995. Esta es lo que hoy por hoy se llama el 02 Arena en Londres, diseñado por los arquitectos de Richard Rogers en el año 99, originalmente construido como el Millennium Dome. Esta es una de las cubiertas más grandes del mundo. Recuerdo hace muchos años en una exposición que se dio en el Colegio de Arquitectos, estamos hablando aproximadamente, no sé, pudieron ser unos 20 años, vino un arquitecto de Estados Unidos a dar una charla de cubiertas textiles, de tensoestructuras, y nunca se me olvidó, yo era estudiante en ese momento, y nos hablaba que eh, el aire caliente que se genera en el interior de esta cubierta es más pesado que la misma cubierta, porque estas cubiertas, una de sus características que las vamos a ver más adelante, es que son este, mayormente ligeras, ¿verdad? Son muy ligeras, no alcanzan ni siquiera el kilogramo por metro cuadrado. Y estas torres, que son las que sostienen la estructura, tienen alrededor de 100 metros de longitud. El Burj Al Arab en los Emiratos Árabes Unidos, de la firma WKK, es una obra impresionante también. El material utilizado es una tela acrílica de muy alta longevidad. Este es un material que se garantiza por encima de los 40 años, con una vida útil probablemente superior a los 100 años. Algunas de las ventajas de las tensoestructuras son las siguientes. Em, el aprovechamiento de la luz natural, ¿verdad? Los materiales utilizados en las tensoestructuras, como las membranas ETF, PVC y algunos otros, son materiales translúcidos, lo que permite una excelente difusión de la luz natural. Esto no solo reduce la necesidad de iluminación artificial durante el día, sino que también crea ambientes luminosos y agradables, mejorando la experiencia espacial dentro de la estructura. Al aprovechar la luz natural, se reduce el consumo de energía eléctrica, contribuyendo a la eficiencia energética de los edificios. Esto es particularmente beneficioso en espacios como centros deportivos, pabellones y áreas comerciales. El confort térmico es una de las grandes propiedades en el uso de estas membranas. Las tensoestructuras pueden diseñarse con capas múltiples, como vemos en el ejemplo número 3 del gráfico que tenemos a mano izquierda. Eh,
Vamos a ver, dicen puede, ajá, controlando la temperatura interior y protegiendo el calor excesivo en climas cálidos. Algunas membranas están recubiertas con materiales reflectantes que desvían la radiación solar, manteniendo frescos los espacios interiores. Otra característica que podemos pedir de estos materiales es que vengan con lo que llamamos un blackout, que viene en el interior del material entre las capas del PVC, y esto es un aislante térmico que funciona de forma muy efectiva. El diseño de tensoestructuras puede integrarse con sistemas de ventilación natural que permiten la circulación del aire, mejorando el confort térmico sin necesidad de sistemas de aire acondicionado intensivos. Esto es especialmente útil en climas tropicales o estructuras temporales. La imagen que vemos al lado derecho, en la parte inferior, es la misma casa diseñada por el arquitecto John Osborne, y una de las condicionantes para el diseño de esta residencia era crear un colchón que atrapara las masas de aire caliente entre el cielo y la cubierta, que ambos son materiales textiles. Para eso se generó una abertura entre las paredes y el cielo, eh, para lograr que a través del efecto chimenea esas masas de aire caliente subieran por los extremos y se concentraran entre esas dos capas, que tenían una separación que en algunos era una separación variable, y en algunos lugares llegaba hasta 1 metro aproximadamente según la pendiente. Nosotros continuamos relacionados con el propietario y el que utiliza esta vivienda, y la casa ha sido muy efectiva desde el punto de vista del confort térmico. Otra de las ventajas de las tensoestructuras es la adaptabilidad a climas tropicales, la resistencia a la humedad y climas extremos, perdón. Las membranas utilizadas en tensoestructuras son altamente resistentes a la humedad, lo que las hace ideales para climas tropicales. Además, estos materiales pueden resistir los efectos de la radiación ultravioleta, la salinidad del ambiente y las lluvias intensas, asegurando una larga durabilidad. Las tensoestructuras pueden diseñarse para proporcionar sombra y protección contra las lluvias torrenciales comunes en las zonas tropicales, creando espacios protegidos y confortables tanto para su uso residencial como comercial. Hay una publicación muy linda, de un buen amigo, colega, el arquitecto Jean Flor, que habla y extendió una tesis de doctorado en relación a la adaptabilidad de las tensoestructuras en el clima, perdón, en la zona tropical. Em, es muy interesante porque entonces habla de efectos que se pueden lograr a través de la geometría, como por ejemplo las formas cónicas pueden lograrse a través de la ventilación cruzada, el efecto chimenea y sacar las masas de aire caliente. Tuve la oportunidad en algún momento de ver un modelo que se hizo en el taller de arquitectura tropical de la Universidad de Costa Rica, donde se sometió una maqueta de una tensoestructura tipo conoidal, eh, al túnel de viento, y se veía efectivamente cómo salían las masas y cómo el efecto chimenea se lograba perfectamente. Entonces, es muy interesante, por ahí debe andar esa publicación del arquitecto, muy interesante. Em, Quise implementar estas imágenes que, aunque se ven en el proceso de instalación y no se ven como finalmente se van a tener en el hotel, pues quise traerlas porque es que todavía no lo hemos terminado. Este es un proyecto que estamos todavía detallando. Es el Hotel Ritz en Papagayo, Guanacaste, diseñado por Gensler. eh, Diseñamos y construimos lo que llaman ellos los nidos, que son unos espacios que tienen vista al Golfo, con una altura de aproximadamente entre 12 y 13 metros de altura desde la base. eh, Básicamente las traje a colación por digamos, una de las ventajas que tiene, que es la flexibilidad y la adaptabilidad del diseño, ¿verdad? Las tensoestructuras pueden adoptar una amplia variedad de formas y tamaños, lo que las hace extremadamente aceptables a diferentes tipos de proyectos, desde pequeños pabellones hasta grandes estadios, centros comerciales, como lo habíamos hablado. Esta flexibilidad permite una personalización completa según las necesidades del proyecto.
y tiene una fácil integración con entornos naturales y urbanos. Gracias a su ligereza visual y capacidad de adaptarse a terrenos irregulares, como es este caso, las tensoestructuras pueden integrarse armónicamente tanto en entornos naturales como en entornos urbanos densos, creando espacios que respetan y complementan el entorno. Las características de la topografía para llevar a cabo esta instalación era sumamente compleja. Esta escalera que vemos ahí tuvo que ser acondicionada para poder llegar a la altura de estos nidos y poder realizar el montaje, porque tanto la membrana como lo que eran los mástiles eran de difícil manipulación. Era, digamos, un proyecto que tenía una alta complejidad en la instalación. Una de las características muy interesantes y las ventajas que tienen las tensoestructuras es la facilidad de montaje y desmontaje en términos relativos, ¿verdad? Porque si eventualmente vemos unas condiciones como las que están presentes en la fotografía, nos damos cuenta que no es tan sencillo, pero en general son cubiertas que empiezan a instalarse y lo que es la membrana propiamente, dejando de lado la estructura, tiene que quedar completamente finalizada una vez que inicia su instalación. No puede quedar apuntalada o a medio instalar. Tiene que finalizarse. Hemos tenido casos de algunos proyectos donde iniciamos a instalar y tenemos que continuar 2 días o hasta 3 días seguidos, incluyendo madrugadas, para que quede finalizada, porque no podemos exponernos a que una ráfaga de viento, la presión pueda afectar lo que es la membrana, ¿verdad? Entonces, esto es una característica muy, muy importante. Eh, Valor arquitectónico. Este es un grupo de arquitectos y esto tiene mucha importancia. Las formas orgánicas y dinámicas que generan estos sistemas no son logrados con otros sistemas constructivos. Es muy difícil lograr figuras anticlásticas o geometrías complejas con otros sistemas constructivos, además de su costo. Las tensoestructuras permiten una gran libertad en el diseño arquitectónico, posibilitando la creación de formas orgánicas, fluidas y dinámicas. Esto no solo proporciona valor estético, sino que también permite adaptarse a diversas necesidades funcionales y contextuales. Otra característica es la parte de sostenibilidad. Hay todo un tema en algunas charlas que he participado. Siempre esto puede generar un poquito de roncha, puede generar un poquito de polémica, porque definitivamente, bueno, son materiales que son PVCs, son polímeros, ¿verdad? Entonces su fabricación requiere un alto gasto energético. Pero vamos a ver, en esencia, las tensoestructuras requieren menos materiales que estructuras convencionales para cubrir grandes áreas, lo que reduce el impacto ambiental asociado a la extracción y producción de materiales de construcción. La ligereza de los materiales y la eficiencia en el uso de recursos, junto con la durabilidad y capacidad de reciclaje de muchos de los componentes, contribuyen a reducir la huella de carbono de los proyectos que utilizan tensoestructuras. Además que sus componentes son muy limitados. Realmente la estructura metálica, que básicamente está subordinada a la membrana, que tiene características mecánicas y estructurales, es muy reducida. Y la membrana, ya vamos a ver más adelante, hay formas de poderla reciclar en nuestro entorno. No, todavía no es una realidad como sí lo es en países desarrollados, pero podemos reutilizarla y en eso en algunos momentos hemos tratado de generar programas para la reutilización de estos materiales una vez que se desechan. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso que tengo desde el año 94 trabajando para esta empresa, no he logrado, o sea, de las que hemos fabricado, no he logrado, a ver, no hemos quitado ninguna, o sea, o que alguna haya cumplido superior retorno, todavía no me ha llegado. Entonces, cuando eso pase, ahí les cuento. Randall, Sí, consulta a la arquitecta Angie Calderón. ¿Requieren un mantenimiento especial para evitar manchas por moho por las constantes lluvias en un país como el nuestro? sí. A ver, depende. A ver, hay materiales, por ejemplo, como las que no son PVC, sino son fibras acrílicas
que tienen procesos de fabricación donde se garantiza el automantenimiento, ¿verdad? A partir del teflón o algunos componentes similares. Eso depende, digamos, de la capacidad de, no digamos cliente, digamos del usuario para a la hora de escoger el material adecuado para su proyecto. Eh, entonces, si, por ejemplo, una cancha de un estadio es muy probable que se utilicen materiales con teflón o con una alta densidad de PVDF que garantiza un automantenimiento. Ese automantenimiento significa que el material, digamos, cuando llueve y se moja, se va a limpiar porque no, digamos, no se le impregna no se le impregna, digamos, suciedad, para decirlo de alguna forma coloquial. Este, entonces, eso, como les repito, va a depender. Si son materiales convencionales para proyectos normales que no tienen esa alta concentración de PVDF y no se garantiza el automantenimiento, sí requieren que se les dé limpieza periódica, principalmente cuando están en zonas, digamos, expuestas, por ejemplo, al hollín de los carros, ¿verdad? O, por ejemplo, cubiertas que están por debajo de árboles, ¿verdad? Donde les va a estar cayendo hojas y la clorofila que sueltan estas hojas puede manchar el material. Lo importante de estos materiales es que sí todos tienen una protección antihongos. Eso significa que no se le va a hacer un hongo dentro del tejido, ¿verdad? Entre las capas del tejido. Entonces son hongos o de suciedad superficial que se le puede quitar con un mantenimiento rápido. Ese mantenimiento es muy sencillo, son productos que se utilizan para membranas. Eh, la empresa los distribuye y usualmente se hace, no hay que bajarlos, se hacen en sitio. Estos materiales quedan tan tensos que usted puede caminar encima de ellos. No es lo recomendado, ¿verdad? O sea, no se recomienda que la gente camine, pero sí se puede hacer. Para efectos de mantenimiento se puede hacer. Este, y bueno, sí, eso sería. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente la respuesta es que sí, ocupan un mantenimiento, si es un material que no se garantiza su automantenimiento, ¿verdad? Y va a depender mucho del lugar donde esté ubicado. Estas son formas que me parecieron muy interesantes para mostrar, sobre todo a los que somos arquitectos, porque ese formalismo orgánico eh, es muy fácilmente logrado, es que esa es la parte, es muy fácilmente logrado constructivamente, digamos, en estos sistemas de construcción. Viene todo un tema de software que les voy a hablar ahorita adelante a la hora de diseñarlo, pero a nivel constructivo y a nivel de presupuesto, digamos que es muy aceptable y accesible. Para hablar un poquito de las características, antes de entrar un poquito en la parte de lo que es ya el diseño y el análisis, vamos a mencionarlas rápidamente para no extendernos mucho. Las tensoestructuras se caracterizan por una serie de atributos únicos que las distinguen de otros tipos de construcciones. Por ejemplo, el comportamiento tensil. A diferencia de las estructuras tradicionales que se basan en la compresión, las tensoestructuras funcionan principalmente bajo tensión. Los materiales están diseñados para soportar altas cargas de tracción, lo que permite crear formas esbeltas y ligeras sin comprometer la resistencia. Este, por ejemplo, es un proyecto que hicimos hace unos años en un laboratorio de Intel. Y entonces aquí se ve un ejemplo muy típico de las tensoestructuras, un mástil muy esbelto con una base articulada y dos cables de relinga conformando en conjunto con el mástil un trípode y la membrana que está generando una tensión, ¿verdad? Para mantener ese mástil en equilibrio. Otra característica importante son las formas anticlásticas y sinclásticas. Las tensoestructuras suelen adoptar formas de superficies con curvaturas en direcciones opuestas, como la silla de montar, que también es conocido como el paraboloide hiperbólico, o formas sinclásticas, que son curvaturas en la misma dirección, como una cúpula, por ejemplo, lo que mejora la estabilidad y la distribución de las tensiones.
Quise mostrarles este ejemplo. Esto es un ejemplo de un proyecto que estamos trabajando actualmente. Eh, Espero que el cliente no esté por ahí. Si está por ahí, no vamos a mencionar quién es. Eh, por ejemplo, aquí lo que quería mostrar, y es que lo tenía a la mano, es, por ejemplo, a nivel de software, cómo generamos el modelo para luego finalmente generar lo que son las reacciones. Este software nos permite, además de generar las reacciones, nos permite ver las deformaciones que va a estar sometida a la membrana a una presión máxima, nos permite conocer también la tensión de los cables y nos permite determinar si la gradiente que estamos generando para efectos de evacuación pluvial, que es muy, muy importante, países ubicados en el trópico, es la adecuada, ¿verdad? Si no es la adecuada, nos genera una alerta, secciones críticas que pueden generar embolsamiento, que en las tensoestructuras hay que evitarlo a toda costa, si no dejan de funcionar. En el análisis, por ejemplo, que vemos encerrado en la nube, vemos dos escenarios, uno donde asignamos una presión de cero y es una tensión que genera básicamente el preestrés del material, y otro escenario donde aplicamos una carga, una presión equivalente a vientos de 150 kilómetros por hora, y eso nos genera otro tipo de carga. Em, Otras de las características, el uso de materiales flexibles y ligeros. Estas estructuras utilizan membranas o telas flexibles, generalmente hechas de materiales como PVC, PTFE o ETFE, que es como el caso de la imagen que vemos a la izquierda, que es el mol oxígeno. Ese proyecto nosotros no lo fabricamos, hicimos un proyecto adicional complementario, pero no el principal. Pero vemos esa cubierta que es una cubierta neumática porque está afectada por presión, pero es casualmente fabricada en ETFE, que es, hoy por hoy hay muchos proyectos en Latinoamérica, pero todavía hace 10 años habían muy pocos, contados con los dedos de la mano. Estas membranas son resistentes, ligeras y capaces de soportar grandes tensiones. Los cables, generalmente de acero, son fundamentales para mantener la tensión de las membranas. Estos cables trabajan en conjunto con mástiles o anillos para distribuir las cargas y mantener la forma de la estructura. Randall, permiso. Consulta al Claro. arquitecto Leonardo Villalobos. ¿Qué precio aproximado tiene por metro cuadrado una estructura textil con durabilidad de 10 años? Bueno, en realidad no solo la longevidad del material va a determinar el valor por metro cuadrado, tiene que ver mucho, mucho, mucho con el diseño y el lugar de instalación también, la dificultad que tiene para hacer, digamos, para ser llevada a cabo su instalación. Hay muchas características, por ejemplo, vamos a ver, voy a dar un ejemplo, digamos una cubierta como la que estamos viendo ahorita, que es un recinto deportivo, es una cancha, la vemos con unos arcos rolados en tubería redonda, ¿verdad? Esta tubería probablemente tiene que ser rolada en frío, es un material de tipo estructural, probablemente cédula 40 o por ahí. Y tenemos una cubierta con la misma área, pero solamente tensada puntualmente, digamos, en 4 esquinas. Entonces, a pesar de que tiene la misma área, va a haber una gran diferencia de valor debido, digamos, a sus componentes estructurales. Entonces, tiene esa variabilidad. El diseño determina mucho el valor de una tensoestructura. Hoy por hoy podemos decir que digamos, según la experiencia que tenemos en el costeo de proyectos, podemos encontrar proyectos que van desde los $300 el metro cuadrado hasta perfectamente $700 el metro cuadrado. Esto incluye lo que es la estructura metálica, lo que es la membrana, lo que es la instalación y por supuesto todo lo que tiene que ver con el diseño, elaboración de planos, análisis, diseño estructural, dimensionamiento. Pero más o menos va a andar en ese rango de precio, un más o menos dependiendo, como les repito, las características, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con el diseño, nuevamente los materiales y el lugar donde se va a instalar. Entre igual las principales características, nuevamente tenemos la ligereza y eficiencia material.
reducción de materiales. Gracias a su eficiencia estructural, las tensoestructuras utilizan menos material que las estructuras convencionales para cubrir grandes áreas. Esto las hace más ligeras y económicas, tanto en términos de materiales como de costos de construcción. Gran relación resistencia-peso. Los materiales utilizados en las tensoestructuras, como el acero y las membranas compuestas, ofrecen una alta resistencia en relación con su peso, lo que permite crear cubiertas de gran tamaño con un peso total reducido. Vamos a ver, aquí les voy a mostrar un video rápidamente. Este es el proceso de instalación. Por eso es que vemos la membrana totalmente floja todavía, no ha sido sometida a equilibrio. Y aquí vemos un poquito el entorno y la topografía. Como les decía anteriormente, la instalación es rápida, pueden montarse en un tiempo relativamente corto en comparación con estructuras convencionales, gracias a la prefabricación de los componentes y la simplicidad de la instalación en sitio. Estas estructuras pueden ser diseñadas para ser desmontadas o reubicadas, lo que las hace ideales para instalaciones temporales o proyectos que requieren una solución flexible y móvil. Y ya hablamos pues un poquito de otra de las características, que es la durabilidad y el mantenimiento. Ok, en cuanto a materiales, para ir viendo un poquito la parte de los materiales antes de entrar en la parte de diseño, usualmente hemos trabajado con uno de los materiales premium a nivel mundial, que es el material Serge Ferrari, fabricado en Francia. Es uno de los principales fabricantes de textiles arquitectónicos en el mundo. Hemos trabajado con algunos otros fabricados en Francia y Estados Unidos, Canadá, pero siempre de alguna forma volvemos a Ferrari por su gran, digamos, lo que nos ofrece una gran estabilidad dimensional, que eso al final se deja ver mucho en el acabado del proyecto. Es un tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierto con una tensión constante, tanto en ordín y trama, en todo el ciclo de fabricación. En esto no quiero hablarles mucho porque van a empezar a bostezar y se van a ir, pero bueno, el material es uno, como les decía, es un material de muy alta tecnología y muy superior a muchos otros materiales homólogos usados para el mismo fin. Ferrari ofrece el proceso Texiloop, que vamos a ver, es el sistema de reciclaje o supraciclaje, podríamos decir, del material para volverlo a reutilizar en otros productos. Sin embargo, como les decía anteriormente, esto no es todavía una realidad en nuestro entorno, así que esperamos que nos llegue en algún momento. Y si alguno dice, bueno, podría enviarse una cubierta, no sé, de 2.000 metros cuadrados a Francia, donde tienen la fábrica para el reciclaje, bueno, podría ser, pero el costo energético de ese envío no deja de ser despreciable. Esto es básicamente un gráfico que muestra los escenarios en el momento en que se manda a reutilizar un material, que no los voy a agobiar un poquito con esta parte de la presentación. Vamos a pasar, creo que lo importante de eso pues es entender que básicamente existe la forma de reciclar estos materiales, o como les decía, supraciclarlos para volverlos a utilizar en nuevos materiales, en nuevos productos más bien. Ahora, para ya empezar a hablar un poquito de tipologías y de diseño, las tensoestructuras se dividen en tres tipos base. Lo que serían los paraboloides hiperbólicos, que es una figura anticlástica, que es la que llamamos la típica montadura de caballo. Las formas conoidales o radiales y las formas arqueadas. Aquí vemos unos ejemplos más sólidos de lo que estábamos hablando, y se incluyen también lo que serían las formas neumáticas en esta categorización. Brandon, ¿Cómo? disculpa, Claro. indica don Leonardo Villalobos que si ustedes, Eurotoldos, tienen un stock nacional de material o es necesario importar, ejemplo, para un espacio de 100 metros cuadrados.
Tenemos el stock, usualmente lo que se importa es el material textil. El material textil llega en bobinas. Eurotoldos tiene la planta para manufacturar el material, tiene lo que es el equipo que solda el material. Este material es soldado para generar, a ver, ya ahora les voy a enseñar un poquito la parte del patronaje, pero imaginémonos una enagua, un pantalón que es fabricado en patrones de corte para luego unirlos a través de costura. En las tensoestructuras es algo similar, se generan unos patrones que más adelante se los voy a mostrar y esos patrones se deben soldar con un sistema que se llama alta frecuencia, que lo que hace es poner a vibrar de forma traslapada las moléculas de estas capas de PVC o polímeros a una alta frecuencia donde se empiezan a traspasar unas con otras y forma un solo elemento. Es tan efectivo que se puede hasta transportar materiales, gas, por ejemplo, y no va a haber pérdida, porque es muy, muy efectivo esta soldadura. Entonces, Eurotoldos cuenta con ese equipo para manufacturarlo y acá se hacen lo que son los patrones, se hace todo el proceso de diseño y aquí mismo se fabrica. Entonces, como les repito, el material llega en bobinas y eso lo mantenemos en stock. Proyectos ya más grandes que requieren colores particulares hay que importarlo, pero bueno, hoy por hoy ya eso dejó de ser una dificultad y muchas veces es pues un tema de cuestión de tiempo. Para de una vez, para el que pregunte, digamos, cuánto tiempo requiere el abordar un proyecto de estos, también depende mucho. Nos pasa mucho, digamos, que empezamos un proyecto y en la etapa de diseño se dan muchos cambios, se da mucho, eh, digamos, se le da mucha vuelta al diseño y eso puede prolongar un poquito, digamos, lo que es la fabricación del proyecto. Pero, digamos, un proyecto ya después de la etapa de aprobación, de diseño y elaboración de planos, en la mesa es cuestión de 1 o 2 meses y el proyecto es muy grande. Realmente la fabricación es muy, muy rápida y como se mencionaba anteriormente, es prefabricada en planta y básicamente que al sitio se llega ya con todo listo para básicamente hacer la instalación. Ok, esto lo vamos a ver rápidamente. Esto es, bueno, cómo hacemos los arquitectos para diseñar una tensoestructura aquí? Eso fue inicialmente lo que, de cómo se promocionó la charla, porque era dirigida principalmente a arquitectos. Sin embargo, nos están acompañando varias otras personas que están en otras áreas, pero que les interesó la charla. La determinación de la geometría en un inicio era a través de base de películas jabonosas, como lo hacía Frei Otto, ¿verdad? Sin embargo, esto era un poquito complejo. Lo que hacían era generar con figuras de cables, pompas de jabón y les tomaban fotografías para luego analizarlas. Luego venían también, que eso lo hicimos muchos estudiantes de arquitectura en nuestra formación, que eran con licras, ¿verdad? Y o telas, y las poníamos a tensión y ahí empezábamos a explorar un poquito y experimentar la manipulación de estos. Luego también modelos a base de mallas. Esta fotografía que vemos acá es del arquitecto Andrés Cañas, que cuando formó el- la sombra que generó a través de plantas vegetales ahí en el Parque Curriabat. Es difícil la manipulación de esto, o sea, realmente se requiere un conocimiento de forma a priori. Y hoy por hoy lo importante es que eh, existen los software, ¿verdad? Modelos computacionales. Sin embargo, es importante mencionar que se requiere un software especializado, eh, usualmente un simulador de membranas tensadas, porque con software convencionales realmente es muy, muy complicado. Nosotros, yo particularmente a lo largo de los años intenté, antes de que diéramos el paso de adquirir nuestro propio software, intenté hacerlo con muchos programas. Creo que el que más se acercó fue el Rhino. Intenté con 3D Studio Max, por ahí algún plugin de SketchUp, intenté con muchos y era realmente muy, muy complicado. Em,
Existe, por ejemplo, software que son accesibles como el Form Finder, es un software em, desarrollado en Europa para arquitectos principalmente, donde es un simulador de membranas tensadas que está en constante regeneración más bien, o compilación. Entonces es muy fácil explorar con estos software. Nosotros tenemos la versión profesional, entonces siempre hemos ofrecido que si algún arquitecto descarga gratuitamente la versión Lite, que lo único que no puede hacer con esa versión es convertirlo en un archivo editable para otro software y para efectos de renderizado, digamos, como para usarlo en AutoCAD, SketchUp, Revit. Lo único que no puede hacer es convertirlo para eso. Entonces nosotros le ofrecemos que lo descargue, que use la versión Lite, y si genera algún archivo que ocupe para efectos lúdicos o para lo que requiera, este, nos lo envía y nosotros con todo gusto le hacemos la conversión. Este software Form Finder inclusive da muchas tipologías ya listas que son perfectamente editables. Usted puede escalarlas, puede mover los puntos, puede regenerarlas. Entonces es muy versátil, realmente es muy intuitivo. Se los recomiendo completamente. El form finding o la búsqueda de la forma es un paso fundamental a la hora en que vamos a diseñar una tensoestructura. Lo principal y lo más importante es la definición de la geometría base. Posteriormente es la definición de los bordes o puntos de anclaje. Definición de puntos altos y bajos, porque una característica importante es el generar en la membrana una superficie que tenga una adecuada evacuación pluvial y, como les decía también anteriormente, evitar las secciones críticas que puedan crear embolsamientos de agua, porque eso conllevaría que nuestro proyecto falle. Entonces es muy importante que en toda la superficie haya siempre una adecuada evacuación pluvial. Ajuste de los bordes y módulo de elasticidad, y finalmente ajuste de altos y bajos en elevación, aplicación de la membrana con características físicas y reales, y definición de cables y mástiles. Este proceso es, digamos, logrado fácilmente en el uso del Form Finder. Em, bueno, en relación a la parte de análisis de cargas, que es fundamental a la hora en que vamos a fabricar una tensoestructura, porque es muy importante el dimensionamiento estructural, profesional, a partir de análisis de la estructura a través de las cargas que genera el proyecto. Entonces es muy importante que esto sea revisado de forma muy precisa, de forma muy profesional. Nosotros nos hemos encontrado, inclusive en el país, personas que desarrollan tensoestructuras y velas tensadas sin un análisis de estos, y es muy riesgoso. Gracias a Dios, aquí en el país nunca ha habido algún accidente del que hayamos escuchado, más allá de alguna estructura que se haya caído, pero en otros países sí se han escuchado de accidentes graves ocasionados a personas, porque vamos a ver, las tensoestructuras tienen esa característica, o sea, son elementos que están jalando con una tensión muy alta, y si a esto le aplicamos succiones o presiones altas, estamos hablando de toneladas en cargas máximas. Entonces, una tensora, una placa metálica, digamos, que falle por una carga de toneladas con una persona a la par es muy peligroso. Entonces, lo importante en esto es generar, a partir de estos software de análisis de reacciones y cargas, generar la información correspondiente, el insumo correspondiente, para que el ingeniero estructural dimensione lo que es la estructura desde la cimentación, porque incluso los mismos cimientos son muy particulares en una tensoestructura, no son iguales a los que utiliza estructuras convencionales. Los cimientos de una tensoestructura lo que quieren es salirse
de la superficie, ¿verdad? A diferencia de otras que más bien por peso se están hundiendo, estas más bien están jalando hacia afuera y lo que quieren es salirse, lo que hay que hacer es ancla. Bueno, volviendo al asunto entonces, para efectos de fabricación, tenemos lo que son los patrones de corte. Esto se hace a partir del modelo 3D que generamos con mallas, ¿verdad? En el Form Finding. Una vez que tenemos esto establecido, para efectos de fabricación generamos un patrón que lo hace el mismo, uno de los módulos del software con el que contamos. Y esto es lo que se lleva a la mesa de corte. En países desarrollados, esto lo hace un plotter de última generación. Eh, Aquí lo hacemos a través de un plotter convencional que se adhiere, digamos, el papel se le adhiere a la membrana y a partir de ahí se realiza el corte. La superficie es dividida en segmentos que posibilita la fabricación de su totalidad. Las membranas individuales deben coincidir con los tamaños de fábrica del textil. Esto es muy importante. O sea, que que el patrón coincida con el ancho de la bobina que se va a utilizar. Y los cortes siguen patrones geodésicos, los que permiten dobles curvaturas en la superficie de la membrana. Quizá de esto algo interesante es que durante el proceso de fabricación no hay forma de probar si realmente la cubierta, una vez sometida a equilibrio, va a generar la forma que estamos pretendiendo. No hay forma porque habría que instalarla para realmente ver si, si logramos lo que pretendíamos a nivel de diseño. Entonces, siempre la prueba es durante la instalación. En cuanto a los materiales, esto es un poquito un repaso de la estructura, ¿verdad? En un inicio hablábamos de que la estructura está subordinada a la membrana. Aquí vemos, por ejemplo, que en cuanto a los mástiles existe el de tipo central que forma figuras cónicas. Están los mástiles de vértice, que son muy usuales para las cubiertas que son paraboloides hiperbólicos, ¿verdad? Y los mástiles externos y las formas arqueadas. Al lado derecho vemos, por ejemplo, en la cubierta que se instaló en la, eh, esto es en el Centro Comercial de Guadalupe. Es un mástil compuesto, el central. En el centro vemos una cubierta instalada en el Hotel Westin Conchal, que es un mástil empotrado, no es articulado. Y abajo la cubierta de Holcim con un mástil articulado en la base. Anclajes, esos son detalles típicos de anclajes de mástiles, anclajes de tensor también. Estas son fijaciones típicas para las puntas de las membranas y cómo se unen a los mástiles. Estos detalles son diseñados para cada proyecto. Es muy, muy difícil que coincidan el mismo detalle para dos proyectos. Usualmente son diseñados para cada uno porque tiene que ver con el ángulo de abertura, eh, el retiro, la restricción, o sea, tiene que ver con muchas características, por lo cual siempre hay que elaborar un detalle para cada uno de los proyectos. Estos son detalles conoidales. Esta me pareció simplemente mostrar cómo todos esos detalles de fijación se vuelven muy, muy importantes dentro del diseño total del proyecto, ¿verdad? Todos esos sistemas nos dan como una conceptualización muy high-tech del producto y se vuelven muy agradables que hay que resaltarlos, ¿verdad? Estos, por ejemplo, este es en el Colegio de Arquitectos de Chile, donde utilizan dos mástiles suspendidos tipo tensigrity y vemos cómo esas fijaciones a nivel de diseño arquitectónico se vuelven muy agradables. Estas son algunas fotografías que ya hemos repasado de algunos proyectos acá en el país. Eh, Básicamente las voy a ir pasando rápidamente. Está la Casa Osmosis, que ya vimos también, el edificio Holcim. Este es el proyecto de Ofitec en Huachipelín de Escazú. Esto también en el Westin Conchal, el proyecto Bicipubli. Aquí todavía hay algunos proyectos que no están. Hay bastantes que no están. Pero bueno, tenemos que actualizar la presentación. Esto es allí en Alajuela.
Ok, quería mostrarles ya para terminar, ya son las 8:15, nos quedan creo que 15 minutos. Estos son, es un poco de cómo elaboramos finalmente para cada proyecto los planos constructivos que se requieren para su construcción. Inicialmente, la parte de análisis de elementos finitos, ¿verdad? Que son análisis numéricos y cómo podemos meter variables que tienen que ver con la membrana, con la presión y nos generan estos resultados que luego van a ser utilizados por la ingeniería estructural para el dimensionamiento de la estructura. Estos son la forma en que presentamos los planos constructivos. Acá una participación importante de mi amigo y colega Fabián Gómez, el arquitecto Fabián Gómez, que me colabora con la elaboración de estos planos. Y esta es la forma en que desarrollamos, digamos, como les decía, para cada uno de los proyectos, los planos y la seriedad de cómo lo abordamos. Y bueno, eso es básicamente. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero bueno, si no, agradecerles el habernos acompañado y haber estado acá todo este rato. Randall, primero que nada, más bien agradecerle de parte de nosotros a usted porque una charla muy interesante, muy técnica, con bastantes imágenes que nos muestra la versatilidad de este producto y realmente muy agradecidos con este nivel de charla tan profesional. Muchísimas gracias de tu parte. Por favor, lleva nuestros deseos y agradecimiento a Eurotoldos. Quería decirle algo. Sí, señor. Y recordar que las puertas de proyectar están abiertas, entonces si deseas dar alguna otra charla en algún momento, por favor, nada más es de coordinar. Don Aurelio. Muchas Sí, gracias, buenas Tatiana. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, don arquitecto Aurelio. Randall. Sí, eso soy yo. Vea, es muy interesante ese trabajo. Muy interesante. También que se llama Ferrari, yo soy italiano, entonces debe tener algo del estilo, de la forma de diseñar de los italianos. Bueno, pero digo una cosa, la parte de enganches que usted enseñó son muy especiales y muy particulares, digamos. Deben tener toda la estructura metálica en tensión, pero no solamente la estructura, también la tela debe estar en tensión, porque si no es como decir, se hace todo un esqueleto de cables y se le mete la tela encima por partes, digamos, cosidas, pedazo por pedazo, para crear esta especie de gran murciélago, digamos, que se presenta ahí. Pero también esta estructura debe ser parte de la tensión de toda la estructura. No es que se le da tensión solo a la parte metálica, porque si no, no tiene sentido todo esto, ¿verdad que sí? Correcto, Eh, así es. Sí, sí, señor. Así es, ¿verdad? Y Correcto, así es. además, Sí. esta tela, una vez yo casi hacía un trabajo así para hacer el telo de una casa, con un telón más o menos de este tipo, pero finalmente el propietario no ha querido porque dice tiene una garantía limitada en el tiempo, después hay que cambiarla de nuevo. Aquí cambia todo en este país, en todos los países en ese momento. Se necesita una mano de obra especializada para hacer esto. No solamente ustedes con toda la parte técnica, pero también la parte, digamos así, en el sitio de jalar todos estos cables en una cierta manera. Es complicada esta cosa, no es una cosa sencilla. Claro, ustedes se ocupan de esto y entonces ya tienen experiencia en esto. A mí me parece con todas estas piezas de cortes así, como una especie de, de sartoría de moda, digamos así, con todas las piecitas que se meten todas juntas, diseñadas así para que le dan la forma curvas, la forma de una forma y de otro. Importante es el software que ya tiene la forma preparada, digamos. Dice, utilizo esto, lo ligo con esto, y lo ligo con este otro, yo tengo de un cierto diseño. Este es muy importante, este software que se llama form factoring, una cosa así.
Bueno, ¿cómo se dice? Le doy las gracias. Eso, he visto esto, pero no sabía exactamente cómo funcionaba. Pero ciertamente uno piensa de una vez, bueno, esta es una cosa muy especial, no lo puede hacer cualquiera. Se necesita una empresa organizada, sea para el diseño, sea para la estructura, sea para la construcción, el hierro, el tipo de cable, tantas cosas que trabaja todas juntas, ¿verdad? Es muy interesante, lindo trabajo. Le, le doy la aprobación, la verdad, muy, muy lindo. Muchas gracias, don Aurelio, muy amable, muchas gracias por sus Mucho palabras. Y gusto. sí, usted tiene una percepción muy acertada. Bueno, Italia es un país pionero también en la elaboración de estas complejas estructuras textiles y usted lo dijo muy bien, es una sastrería de alta tecnología, pero sí, Exacto, sí. así es totalmente, la visión que usted tiene es muy acertada. Se utilizan muchos conceptos básicos de la sastrería. Y sí, definitivamente la membrana tiene que mantenerse en tensión. Claro, la membrana es lo que realmente nos mantiene en el equilibrio los componentes de apoyo, que son los mástiles principalmente, pero la membrana tiene una participación activa muy importante. Es el material o la materia prima más importante en todo el componente. Muchas gracias, don Aurelio. Ahí estamos a sus órdenes. Sí. Eurotoldos es Y, una empresa que ya va por 3 generaciones. Es una empresa que tiene más de 50 años. Inició como Lonatica. Ya hoy por hoy está a la vanguardia en el país en la fabricación de tensoestructuras. Y sí, son muchos años ya trabajando en esto. Todavía hay mucho que aprender. Nuestro país no va tan rápido como otros países desarrollados, como en Europa. El mercado es un poco más pequeño, pero bueno, tratamos de hacerlo todo de la mejor manera. sí, es muy importante, debe tener mucho campo alrededor abierto para poder hacer esto. Imagínese usted que jala todo el cable y después al cable le debe insertar la tela que está jalando por el otro lado. Es verdad, de verdad es un equilibrio muy, muy importante, muy delicado, digamos así, Así muy es. delicado. Y lo que estaba viendo usted en una fotografía, como se dice, cubrió no, una especie de bulevar pegándose a las casas laterales. Pero las casas laterales, a su vez, no se puede pegar el telón hacia a las paredes de las casas. Hay que reforzar la misma pared desde la parte interna para que sostiene la empuje la jalada de la tela que está jalando Exacto. entre una casa y otra, ¿verdad? Ujú. Exacto, Es, así es. De hecho, cuando hemos sí, instalado este tipo de cubiertas que vienen adosadas a edificios, muy linda, sí. tenemos que involucrar al ingeniero estructural del edificio para que nos Ujú. garantice que en esa fijación no va a haber ningún problema de tipo estructural. Entonces, se revisa que digamos, la fijación puntual coincida con un elemento estructural y que este elemento estructural no vaya a sufrir. Ujú. Sí, 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 correcto, correcto. Así Ujú. es como usted porque bien lo yo dice. soy también ingeniero estructural. Entonces estaba viendo, digo, puchiga, si hay que estudiar, se estudia en la parte estructural de una casa, cualquier cosa, se estudia el movimiento sísmico, el empuje del viento. Y aquí hay que estudiar también la jalada de la tela, ¿verdad? Ujú. Porque si no, Correcto, ahí se desarma todo. Ese es el correcto, punto, Ujú. correcto. Sí, ¿verdad? señor, así es. Muy Sí. bien. Muchas Gracias, gracias, don Aurelio. Bueno, Aurelio. gracias a usted. Gracias. Randall, ya tenemos consultas en una mano levantada, pero mira si yo tengo una gran duda. ¿Tenés algún proyecto, o se puede o no, con alguna impresión que no sea el color que usualmente vemos? Pues ya vi que la gran obra en color rojo y algunos colores claros, pero podríamos generar impresiones en este material. A ver, el material es imprimible, ¿no? De hecho, Eurotoldos cuenta con un plotter de última generación también para exteriores de muy buena calidad. Lo que pasa, y el material es imprimible. Lo que pasa es que como estos son patrones, ¿verdad? No entra el material flat como tal o una sección regular, para decirlo de alguna forma. Entonces habría que planearlo muy bien, a ver de qué forma se puede lograr. Hasta el día de hoy no nos han solicitado alguna impresión en una tensoestructura
y el día que lo hagan vamos a tener que hacerle un poquito de cabeza. Creo que Sí. sí se puede lograr, pero principalmente como algún tipo de patrón, alguna impresión como algún texto extendido a lo largo de los patrones podría dificultarlo, pero Ujú, algún patrón sí es posible. Y sí se puede, sí hay por ejemplo, un material, el básico, digamos, que es de 5 años de garantía, donde se ofrecen bastantes alternativas de colores, pero ese es como el más básico. ¿Verdad? ujú. Ese se restringe para proyectos más pequeños, tensados sí, pero más pequeños que no tengan que soportar muchas o cargas muy altas. Ok, muchas gracias. Me parece un gran reto, interesante, ¿verdad? Pero ahí lo dejo. Me contás después si se da. Angie, Claro, por claro. favor. Hola, buenas noches. Hola. Randall, una consulta en la parte de diseño, digamos, el profesional puede decir, bueno, tengo una intención de que la lona, ¿verdad? O esta estructura tenga una forma como la imagen que pusiste antes, anticlástica, radial o anticlástica, pero a la hora de ya, digamos, plantearle a ustedes una colaboración, puede que haya un cambio en el diseño o ustedes determinan, dependiendo del área, de lo que uno pretende hacer, la forma, o es un eh, acuerdos entre las partes, digamos, en el diseño. Angie, muchas gracias por la pregunta. Sí, a ver, nosotros, es genial cuando un arquitecto tiene la facilidad de presentarnos una solución ya muy avanzada en cuanto a la geometría que desea plasmar para su proyecto, porque nos facilita mucho esa parte. Sin embargo, como les decía, para algunos es dificultoso por la parte del software principalmente, que es difícil lograrlo modelar. Pero hay algunos que tienen habilidades, ¿verdad? Y lo logran hacer. Cuando es así, nosotros lo que revisamos básicamente es que la gradiente sea la adecuada para la ocasión pluvial, ¿verdad? Y que se cumplan algunos aspectos básicos del diseño, pero somos muy respetuosos del diseño que nos presentan, entonces tratamos hasta donde se pueda de mantener esa conceptualización o esa intención inicial. Si ya hay algo que eventualmente encontramos que no está bien, como alguna sección muy plana que podría generar alguna sección crítica que puedan posar aguas, pues lo alertamos y lo revisamos para ver cómo lo cambiamos de manera que no modifique mucho esa primera intención. Pero sí, siempre, digamos, ese proceso de evolución del diseño, de esa geometría, la llevamos de la mano con el arquitecto profesional que nos solicita el trabajo para que obviamente sea él quien nos vaya dictando la línea si es a donde queremos ir, si es a donde él quiere ir más bien. Listo, muchas gracias. A usted las gracias, Angie. Gracias, Angie. Bueno, muchísimas gracias a todos por su compañía, por su colaboración. Randall, de nuevo, muchísimas gracias. Espero que haya sido muy provechosa. Sé que así lo fue. Y ya mañana a primera hora estará la grabación, si lo permite, en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. No sé si Jera estará por ahí conectado. ¿Sí, Jera? Sí, aquí estoy. Eh, bueno, gracias, Randall. Muy bonita la charla, muy buena. En realidad, muy buena. También, nada más terminando, siempre invitando al evento que vamos a tener el 7 de septiembre, Más que Arquitectas, en la Universidad Central. Es un evento organizado por Proyectal para las arquitectas de Costa Rica. La invitación está abierta, nada más se comunican con Tatiana para los que no han podido inscribirse y en realidad estamos muy contentos de poder hacer todo esto para la sociedad de los arquitectos en Costa Rica, que es una gran necesidad que tenemos de poder hacer que la comunidad de los arquitectos cada día seamos más unidos, más colaborativos, que seamos más participativos entre todos. Entonces, gracias y gracias por estar esta noche con nosotros. Tati, muchas gracias y gracias, Randall. Un abrazo No, a la distancia. a ustedes muchas gracias por la oportunidad. Espero que
pueda servirles de algo para sus futuros proyectos. Y aquí estamos para servirles. Buenas noches y estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Dejo de grabar. Gracias.